tema del culto misionero, caballeros, pero no solamente los caballeros, también las damas. Amén. Caballeros llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Abran sus Biblias. Amén. Vamos a la palabra del Señor, a leer allí en Hechos de los Apóstoles. Amén. Sentaditos, ya hemos orado. Amén. Hemos adorado al Señor, hemos cantado alabanzas para el Señor. Ahora vamos a estar bien atentos, también bien receptivos, gloria al Señor, a la palabra de Dios. Amén. En Hechos de los Apóstoles. Amén. Mire que el que esté a su lado tenga Biblia. Y si no tiene la Biblia, mire, hoy en día algunos la tienen ahí, la descargan en el teléfono, en el celular. Amén. Pero es bueno tenerla física, amén, tenerla para que usted pueda tener más contacto con la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, amén. Leamos desde el versículo 50 en adelante, amén. Vamos a leer con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 7. Capítulo 7. El versículo 50 en adelante. Dice la palabra del Señor: ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Amén. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Dice: ¿de quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que más adelante se convierte en el apóstol Pablo. Amén. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto,
durmió. Gloria a Cristo para siempre. Amén. Leamos todos el versículo que corresponde hoy, el versículo 55. Leámoslo todos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Que Dios, hermano, en esta mañana nos pueda bendecir de manera especial. Amén. A través de su bendita y santa palabra. Hermanos, este es el primer culto misionero de este año 2024. Amén. Y el tema que le coloqué a este culto misionero es, hermano, yo miré el lema que lo publicaron, pero vamos a hacer a ver, ¿cómo le digo? Vamos a hacer como un balance, amén, o una gran diferencia entre estar lleno del Espíritu Santo y no estar lleno del Espíritu Santo. Entonces el tema que le coloqué es: la carne destruye la armonía y detiene la marcha de la obra de Dios. Amén. La carne destruye la armonía y detiene la marcha de la obra de Dios. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer, usted puede encontrar personas, hermano, en la carne, personas que no pudieron comprender, no pudieron entender el plan de Dios, el programa de Dios, y fueron, hermano, una oposición para el avance, para el desarrollo, para el crecimiento de la obra del Señor. Se opusieron. Hoy en día, hermano, también vamos a encontrar, tanto adentro como afuera, oposición para que la obra del Señor avance. Amén. Miremos los primeros versículos. Miremos los primeros versículos y luego vamos a ver, hermano, la diferencia de cómo obra, cómo actúa Esteban y cómo Esteban, hermano, en armonía con Dios, en armonía con la palabra, en armonía con el plan de Dios, él puede ver, hermano, lo que los demás no pueden ver. Amén. Él puede recibir lo que los demás no pueden recibir, y él puede entender lo que los demás no podían entender. Amén. Por eso se hace necesario que busquemos la presencia de Dios, que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Que busquemos tener un encuentro con Dios. Amén. Miremos los primeros versículos de hombres, hermano, naturales, hombres, hermano, en la carne, a pesar de que eran religiosos, pero no tenían al Espíritu Santo y no pudieron entender, no pudieron percibir el plan de Dios, el propósito de Dios. Mire lo que dice la Escritura. Amén. Desde el versículo 50 en adelante, Esteban comienza a hablarle a los religiosos de aquel tiempo, al pueblo judío, y les dice una pregunta. Mire, una pregunta: ¿no hizo mi mano todas estas cosas? ¿Duros de qué? De cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Amén. O sea que eran, hermano, eran de oídos
incircuncisos, o sea, eran de oídos cerrados para oír la palabra del Señor. No querían oír la palabra del Señor, no querían entender la voluntad de Dios, no estaban ellos dispuestos a oír, hermano, la voz de Dios. Y les dice, hermano Esteban, les dice que eran, ¿qué, hermano? Incircuncisos. El versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, amén, y de oídos. O sea, incircunciso quiere decir cerrados, cerrados de corazón, cerrados de oídos, o sea, sordos, amén, espiritualmente. Y vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Amén. O sea que era un pueblo, hermano, que resistía a Dios. Un pueblo que había endurecido su corazón para Dios y habían cerrado los oídos para Dios. Yo me hago una pregunta: ¿qué podrá Dios hacer, hermano, con un pueblo o con una persona con estas características? Pregúntese usted, hermano, ¿qué podrá Dios hacer con una persona que le endurece el corazón a Dios? ¿Qué podrá Dios hacer con una persona que le cierra los oídos a Dios y que no quiere cerrar, que se hace sordo, espiritualmente sordo, y no quiere oír la voz de Dios? ¿Cómo podrá Dios hacer algo en una persona que tiene estas características, incircunciso de corazón y de oídos, y que resiste a la voluntad de Dios? Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Amados hermanos, en este año, que es el año de la armonía, a donde buscamos estar juntos y en armonía, con el único propósito hermano, de servir a Dios, amén, de llevar la palabra del Señor, de predicar el evangelio, hermano, de ganar almas para el reino de los cielos, amén. Necesitamos armonía y necesitamos entender el plan de Dios, el propósito de Dios, hermano. Pero este pueblo, mire, este pueblo resistía a Dios, resistía a Dios. Y dice el versículo 52: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mire, hermano, qué tremenda esta pregunta. Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? O sea que a los que anunciaban la venida del Señor fueron, ¿qué, hermano? Fueron muertos. Esto quiere decir que los que Dios levantó para anunciar la palabra fueron aborrecidos a muerte. Amén, a muerte, porque había un pueblo que le había endurecido el corazón a Dios y le habían cerrado los oídos a Dios y habían resistido a Dios. Amén. Así que los que se levantaban en el nombre del Señor para anunciar la venida del justo
eran aborrecidos y llevados a la muerte. Gloria a Cristo para siempre. Dios tenga misericordia, hermano. Dice el versículo 52: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Amén. Así que Esteban les está diciendo que no solamente ellos se habían levantado contra el justo, sino que también los padres de ellos se habían levantado contra los profetas que anunciaron la venida del justo. Amén. Así que no era nuevo, hermano, que este pueblo se hubiera levantado contra Jesús. No era nuevo que este pueblo se hubiera levantado, hermano, para darle muerte al justo, porque ya sus padres, hermano, lo habían hecho con los profetas que Dios había enviado. Así que ellos tenían, hermano, como una maldición por heredad, hermano. Amén. Hay que tener mucho cuidado con esto, mi hermano, porque hay muchas personas, hermano, que vienen, hermano, con una trayectoria o vienen con una herencia de familias que se han levantado contra Dios, se han levantado contra la obra, le han endurecido el corazón a Dios, le han cerrado los oídos a Dios, hermano, y no quieren, hermano, como dice la palabra del Señor, resisten a la voluntad de Dios. Y esa actitud, escúcheme bien, hermano, esa actitud era una actitud de los padres. Y esa misma actitud ahora la tenían los hijos. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado como familias cristianas, como cristianos en este tiempo, porque nuestros hijos van a aprender de nosotros. Y si nosotros, hermanos, si nosotros a Dios le cerramos, le endurecemos el corazón, si a Dios nosotros, hermano, le cerramos los oídos para no oír su palabra, si nosotros, como dice la palabra, hermano, nos proponemos a resistir a Dios, nuestros hijos lo harán después de nosotros. Ellos tendrán esa misma actitud de resistir a Dios, de resistir la palabra, de oponerse a la voluntad de Dios. Amén. Y esto fue lo que pasó acá. Y mire lo que Esteban les dice en el versículo 52: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Así como ustedes se levantaron para perseguir al justo, también sus padres. ¿Sí ve? También sus padres en el tiempo de ellos se levantaron, ¿para qué? Para perseguir a los profetas. Amén. Lea conmigo el versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oiga bien, hermano, la reacción de estas personas, hermano, ¿cómo reacciona una persona? ¿Qué características tiene una persona, mire, que no es espiritual al oír la palabra del Señor? ¿Cómo reaccionaron ellos? El versículo 14, oyendo. ¿Qué estaban oyendo? La palabra de Dios. ¿Qué estaban oyendo? La verdad. ¿Qué estaban oyendo, hermano? La verdad.
Pero mire lo que dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Terrible, hermano. Miren, mis amados hermanos, que Esteban, lleno del Espíritu Santo, les hablaba la verdad, les predicaba la verdad. Pero ¿cómo actuaban ellos? ¿Qué decían ellos? Hermano, no recibían la palabra, no recibían el mensaje con agrado, porque ya, ya habían de antemano endurecido el corazón y habían, cerrado los oídos. Ya ellos espiritualmente no estaban, dispuestos para oír la palabra y hacer la voluntad de Dios, sino que al oír la verdad, el versículo 54, hermano, si tuviéramos el tiempo, hermano, haríamos una biografía de Esteban, amén, hermano, haríamos una biografía y pudiéramos entender que Esteban no era cualquier persona, era un hombre realmente de Dios y era una persona llena del Espíritu Santo, amén, hermano, y les hablaba guiado por el Espíritu de Dios. Pero ni con todas esas, ni con todas esas cualidades que habían en Esteban, hermano, no podía llegar al corazón del pueblo. Mire, mi amado hermano, con todo lo que Esteban había recibido de Dios y con un mensaje guiado por el Espíritu Santo, y no podía, hermano, llegar al corazón del pueblo. La reacción del pueblo al oír la palabra, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Miren, mi amado hermano, yo a veces medito, pienso en la palabra, yo digo, habrán personas en este tiempo que al oír la palabra, hermano, no se gocen oyendo la palabra, sino que colocan la palabra como entredicho y a veces dicen, eso no fue de Dios. Esa palabra no fue de Dios. Eso fue porque al pastor le contaron. Algún chismoso fue y le dijo al pastor, y allá se paró el pastor, y mire la que me mandó desde el altar, dice, me la mandó indirecta, dice, no, es cuando el corazón no está sano, amén, cuando el corazón no está en armonía con Dios, cuando el corazón no está, hermano, en armonía, amén, con la voluntad de Dios. Y mire cómo reaccionaban, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, mire, lleno del Espíritu Santo, amén, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos, ¿en dónde, hermano? En el cielo, amén. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, ¿qué dijo Esteban? He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, oiga, hermano, ¿qué hacían ellos al oír la palabra? ¿Qué hacían? Se tapaban los oídos y arremitieron a contra él, y echándole fuera de la ciudad,
le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Entonces, mire, mi amado hermano, hay un eslabón, pudiéramos decirlo así. Amén, porque estamos hablando de estos engranajes. Hay un engranaje, hay un eslabón, hermano, que va a ser difícil que se sujete y que se someta a Dios. Así los que predican la palabra tengan las mismas cualidades de Esteban. Mire, porque antes de Jesús, los padres mataron a los profetas que fueron enviados para que anunciaran la venida del justo, y los mataron. Aquí está escrito, dice que los persiguieron, los aborrecieron, los mataron. Y luego vino el justo. Hicieron los padres, los hijos de esos hombres, hicieron lo mismo con el justo, llevándolo, hermano, a la cruz del Calvario. Y después del justo, después de Cristo, se siguieron levantando y siguieron llevando a la muerte, hermano, a los que Jesús llamó también a anunciar la palabra del Señor. Y vemos aquí cómo llevan a la muerte, hermano, y cómo apedrean hasta llevar a la muerte a Esteban por anunciar la palabra. Entonces, escúcheme bien, hermano. Analizando esta palabra, yo dije aquí, hermano, sea el profeta antes de Cristo, Cristo mismo, o los que levantó Cristo después de él, hermano, no pudieron llegarle al corazón de un pueblo que estaba como, hermano, espiritualmente muerto. No le puede llegar, hermano. No hay profeta, no hay apóstol, no hay mensajero, no hay ungido que pueda llegarle al corazón, porque el corazón lo tiene como, el corazón lo tiene incircunciso, lo tiene duro, y también sus oídos cerrados para no oír. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y también ha propuesto, dice, resistir a Dios. Resistir a Dios. Amén. Por eso tomé este tema que yo quiero que ustedes, porque a partir de aquí vamos a ir en un proceso. Amén. Para llevar, hermano, para llevar a la muerte ese eslabón que se quiere resistir a la voluntad de Dios. Amén. Un proceso para llevar a aquel hermano a la muerte, ese eslabón o ese engranaje que se resiste a la voluntad de Dios. Amén. Y ese eslabón, ¿quién es? Ese eslabón soy yo. Amén. Hermano, hasta que no reconozcamos que nosotros mismos somos, hermano, el tropiezo para que Dios lleve adelante sus propósitos, hermano, no veremos la gloria del Señor. ¿Qué vieron los que endurecieron el corazón a Dios? ¿Qué vieron los que resistieron a Dios? Hermano, solo desgracia, solo miseria, solo muerte, solo tragedia. No han visto más nada.
Pero los que le abrieron el corazón, como en el caso de Esteban, ¿qué pudo ver él? Lo que los demás no podían ver. Él levantó sus ojos al cielo, hermano, y pudo ver el cielo abierto. Amén. Léalo nuevamente para que usted mire esta experiencia espiritual tan hermosa para las personas que deciden, hermano, armonizar con Dios, con su obra y con su voluntad. El versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿No le parece maravilloso, hermano? ¿No le parece algo maravilloso, hermano? Una experiencia, hermano, extraordinaria. Poder ver, hermano, amén. Yo venía, como estoy haciendo el estudio, estoy desde el viernes. Y ahora que venía en el avión de Pereira para acá, hermano, los aviones vuelan un poquito encimita de las nubes. Y yo quería ver para dónde fue que vio Esteban, hermano. Porque de las nubes para arriba ya no hay más nubes, hermano. Amén. De las nubes para arriba ya no hay más nubes, hermano. Es el cielo limpio, hermano. Y Dios, hermano, cómo le abrió los ojos a Esteban, los ojos espirituales. Y pudieron atravesar las nubes y el espacio y llegar con una visión clara y ver el cielo. Hermano, algo muy extraordinario. Amén. Una experiencia muy gloriosa. Y escúcheme bien, hermano, hoy el pueblo de Dios carece de esas experiencias. Por la falta de ¿qué? De armonía con el Dios del cielo. Carecemos de esas experiencias porque se nos abrieron los ojos, pero de la carne, para ver solo las cosas terrenales. Amén. Así no diga amén, yo le tengo que decir la verdad, hermano. Pero no queremos, hermanos, que se nos abran los ojos espirituales para contemplar la gloria del Señor. Amén. Y por eso la obra, hermano, sobre todo la obra misionera, está detenida. Hermano, la obra misionera está detenida. La misma, ustedes mismos pueden ver en la iglesia, hermanos, los que van a un campo blanco a respaldar son muy poquitos. El líder ya se nos cansó de invitar. Yo no los invito más. Nadie quiere ir. Hermano, ¿por qué eso, hermano? Cuando debiera toda la iglesia estar involucrada en el trabajo, hermano. Porque es que a eso nos llamó Dios. Amén, a eso nos llamó Dios. Amén. Gloria a Cristo para siempre. Entonces mire la experiencia que Dios le dio a Esteban. Amén. Dice la Biblia, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Pudo ver, hermano, a Jesús allá en el cielo, sentado en un trono y sentado a la derecha del trono de nuestro Padre Celestial. Eso no es cualquier visión. Amén. Eso no es cualquier experiencia. Es algo muy especial, muy glorioso. Amén. Míralo. Y dijo Esteban, mire, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos. Amén. Y aquí veo. O sea que Esteban, a diferencia de los otros judíos, Esteban no era ciego espiritual. Tenía visión espiritual. Los otros no podían ver. Dice que ellos se habían hecho, ¿qué, hermano? Se habían hecho, hermano, sordos
y ciegos y duros de corazón, incircuncisos, y resistían a Dios. O sea que los sentidos espirituales para las cosas de Dios, hermano, estaban bloqueados. Pero los sentidos espirituales de Esteban estaban, hermano, activos. Él tenía una visión diferente. Y eso es lo que hoy en día se ha perdido, hermano. Ya nosotros no vemos las almas perdidas. Amén. El testimonio que contaba nuestro hermano José. Amén. Allá Dios me colocó también en Cali a hablarle a una joven drogadicta y le regalé la Biblia que llevé. Llevé una Biblia que siempre cargo para ir a los eventos, y sentí en mi corazón y dije, le voy a regalar mi Biblia. Y yo vi que se estremeció, hermano, cuando ella recibió la Biblia, hermano, porque los ojos se nos cerraron, hermano. La visión espiritual, hermano, se cerró, y ya no se ve que hay necesidad en el indigente, en el borracho, en el drogadicto. Hermano, ya nosotros no vemos que esas almas necesitan de Dios. Estamos indiferentes ante, hermano, la condición del mundo, cómo el mundo está, y pasamos por un lado y otro, pero no hay visión. Si hubiera esa visión, uno pudiera ver que detrás de un borracho puede haber un adorador, detrás de un indigente puede haber hasta un predicador. Amén. Detrás de una mujer que vende su cuerpo, ahí, hermano, en una cantina, en un bar, hermano, allí detrás de esa mujer Dios puede tener allí un instrumento poderoso para la honra de Dios, para la alabanza de Dios. Ya nosotros no vemos que Dios pueda hacer algo, hermano, en esas almas necesitadas. Pero hay que volver a recuperar la visión espiritual. Y cuando nosotros recuperamos la visión espiritual, uno puede ver lo que los demás no pueden ver. Los demás normalmente pueden ver un borracho. Los demás pueden ver una mujer que vende su cuerpo. Los demás pueden ver un hombre que se ha desviado. Pero, hermano, el que tiene la visión espiritual dice, allí hay un hombre de Dios. Allí este joven, si Dios lo libertara de la droga, si Dios lo libertara de la droga, detrás de este joven Dios puede levantar un predicador del evangelio. Amén. Algo puede hacer Dios, hermano, algo puede hacer Dios. Pero tenemos que tener visión espiritual, no ver el problema, sino ver más allá del problema, lo que Dios puede hacer. Y mire, Esteban, hermano, Esteban tenía los sentidos espirituales abiertos, y dice, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Mire, estos hombres hicieron lo mismo que sus padres hacían. Lo mismo que sus padres hacían. Apedrearon a Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Amén. Gloria a Cristo para siempre. Así que, amado hermano, escúcheme bien para ir concluyendo esta enseñanza. Amén. Gloria a Cristo para siempre. Hermano, la carne, el viejo hombre, el hombre natural, el hombre sin Dios, o el mismo cristiano,
pero descuidado espiritualmente, siempre resistirá a Dios. No entenderemos nunca la voluntad de Dios. Amén. Por eso un creyente no puede descuidarse espiritualmente. Amén. ¿Cómo me doy cuenta que me descuide espiritualmente? 4 cositas para que usted sepa que está descuidado espiritualmente cuando usted no está orando. Por eso usted tiene que ser sincero con usted mismo. Si usted no está orando, si no se le arrodilla a Dios, ni en la mañana, ni en la noche, ni a mediodía, ni a ninguna hora, eso quiere decir que usted viene en caída libre, hermano. Amén. Otra evidencia de que vamos en caída libre es que no se lee la Biblia, no se estudia la palabra. Tenga esto bien presente. Si usted es perezoso para leer la Biblia, no vaya después a buscar culpables. Que yo me descarrié porque, hermano, el mute estaba caro. No, hermano. No le vaya a echar la culpa a nadie. Es su culpa, porque usted es responsable de su alma delante de Dios. Amén. Otra evidencia, hermano, es que ya le da pereza venir a los cultos. Amén. Si usted ya le da pereza, hermano, venir a un culto, hermano, porque hay mucha gente que le parece caro a veces invertir en un pasaje, pero yo le digo que vale más su alma, hermano. Vale más su alma. A veces hay que invertir, hermano, en un pasajito. Amén. Y venirse uno a oír la palabra del Señor. En ese culto Dios puede ministrarle, Dios puede bendecirle. Amén. Pero nos ponemos a echar cuentas y luego, hermano, uno por ahí perdido y descarriado, ¿cuánto cree que gasta? Amén. Y número 4, hermano, cuando ya usted siente miedo, hablarle de Dios a las almas perdidas. A la suegra no le habla, porque es mejor tenerla contenta. Que no se me vaya a enojar la suegra, así vaya de cabeza al infierno, pero no importa. Pero es mejor dejarla quieta, porque ella dice que no le gusta el evangelio. No se le habla a la suegra, no se le habla a los hijos, no se amonesta el pecado, y entonces se vuelve uno cobarde y cae en el pecado de la cobardía. A veces las almas allí necesitadas de Dios, y no hay un evangélico que les tienda, hermano, ni la mano, o un tratadito, hermano, o le hable del amor de Dios. Amén. Esas 4 cosas, hermanos, son muy importantes tenerlas presentes, porque si se van perdiendo es una clara seña de que espiritualmente estamos mal. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que vamos a tomar la palabra del Señor en Romanos. Apunten estos versículos, amén, porque ese engranaje, hermano, que no quiere someterse, hermano, al plan de Dios, al propósito de Dios, ese engranaje no lo busque en otra parte, porque ese somos nosotros. Si nosotros nos hubiéramos dispuesto, hermano, realmente para el Señor y para su obra, hermano, hubiéramos podido ver lo que otros no han visto. Amén. Yo he visto, hermano, escúcheme bien, he visto hogares destruidos, y se me han acercado y me han pedido oración y me han dicho: pastor, ore por mí, ore por mi hogar, ore por mis hijos. Yo iba a una iglesia, pastor, yo iba a una iglesia, y en una ocasión Dios habló a mi vida y Dios me llamó a servirle.
pero yo le endurecí mi corazón a Dios. Y después de eso comencé a batallar y a batallar, pero no fui capaz de seguir en la iglesia. Y terminé descarriado, volví al licor, volví al vicio. Y hoy en día, hermano, se acabó todo, se acabó el hogar. Se destruyó la familia, los hijos se descarriaron. Ahora en mi vida y en mi familia no hay sino caos. Mis hijos cayeron en drogas. Hermano, una familia me contó, hermano, también que ellos llegaron a estar encargados de una iglesia. Hermano, estuvieron casi 3 años encargados de una iglesia. Hermano, y cuando los llamaron para dejarlos allí, dijeron: no, nosotros ya estábamos pensando en entregar. ¿Nos reciben o nos vamos? Esa hermana, hermano, terminó administrando una cantina, hermano. Y terminó, hermano, sirviéndole al diablo en un bar, atendiendo borrachos, hermano. ¿Cómo le parece, hermano? ¿Cómo le parece? Dios tenga de nosotros misericordia. Somos nosotros mismos ese eslabón, hermano. Somos nosotros mismos ese engranaje que impide que Dios haga cosas mayores, hermano. Amén. Abra su Biblia, hermano, ahí en Romanos capítulo 7. Bendito el nombre del Señor. Romanos, en el capítulo 7, del versículo 14 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 7, del versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque sabemos... ¿Ya lo encontraron? Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido, oiga, al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces mire que el apóstol Pablo, él descubrió, hermano, que había un elemento que se llama el viejo hombre, que se estaba resistiendo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que usted también tiene, hermano, y lo que yo también tengo que identificar y traerlo a los pies de Jesucristo. Amén. Pero el apóstol Pablo, él entendió que dentro de él, que su viejo hombre era un problema, que era un obstáculo, que no armonizaba el viejo hombre con la voluntad de Dios, pero él pudo identificarlo. Y mire lo que dice la palabra del Señor, del versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, amén, en mi carne, no mora el bien. Escúcheme bien, hermano. Por eso nosotros, si no buscamos la ayuda de Dios, hermano, es difícil que Dios pueda hacer algo con nosotros. Es difícil, amén. Le pudiera decir imposible que Dios haga algo con nuestras vidas. Amén. Imposible. El versículo 17:
de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, oiga, que el mal, ¿a dónde está? El mal no está en los demás. Amén. Por eso ninguna persona que se descarría, ninguna persona que se aparta o que se sale del plan de Dios no puede culpar a nadie. Amén. Porque el mal no está en los demás. El mal de otro no afecta mi vida. Lo que afecta mi vida es el mal que hay en mí. Amén. Eso es lo que me lleva a mí a qué, al fracaso, y lo que me desarmoniza del propósito y de la voluntad de Dios. Sigamos leyendo el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, amén, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela, amén, o sea, que se opone, que no armoniza contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces mire, amado hermano, la tarea que usted y yo tenemos. Amén. Amados jóvenes, hermanos, hermanas, Dios tiene un propósito, pero usted tiene que someter esa carne a la voluntad de Dios. Amén. Dios tiene planes. Dios tiene propósitos. Amén. Dios tiene propósitos grandes con todos, no solamente con los adolescentes, los jóvenes, los adultos, sino hasta con los viejos. Porque dice el Señor en la palabra que aún los viejos y las ancianas Dios las levantaría como maestras del bien para dar un consejo, amén, a las mujeres más jóvenes. Entonces Dios tiene propósitos, pero escúcheme bien, esos propósitos solamente se llevarán adelante si estamos dispuestos, como Pablo, a reconocer que en nosotros hay una oposición. Porque yo le hago una pregunta, mi hermano: ¿quién no quisiera la unción de Esteban? ¿Quién no quisiera ver el cielo abierto? ¿Quién no quisiera tener el poder y el denuedo que él tenía? Pero ¿quién quiere las piedras? Ah, hermano, gloria sin piedras no hay. Amén, gloria sin piedras no hay. Hermano, evangelio sin sacrificio no es evangelio.
Amén. Evangelio, jóvenes, jovencitas. Amén. Mire, ayer que venía con mi esposa, vi una azafata, hermano, vi una azafata muy elegante, muy bonita, y me acordé de una joven que quería ser azafata. ¿Sí ve? Ella se soñaba viajando en avión, y era su sueño, era su deseo, era su anhelo. Pero en el camino, ella comenzó a estudiar, pero en el camino, hermano, consiguió un novio, y el novio la embarazó, y le tocó dejar, hermano, su carrera para dedicarse ahora a criar sus hijos. ¿Sí ve? Entonces, miren, mis amados hermanos, hermano, nada se puede alcanzar sin pagar un precio. Nada se puede alcanzar sin pagar un precio. Nada, no, hermano, en la vida nada se logra sin pagar un precio. Ahora ya es mamá, la muchacha. No sé qué será de la vida de esa joven, pero su sueño nunca se hizo realidad, porque no estuvo dispuesta a pagar el precio. ¿Sí ve? Cuántos jóvenes y cuántas personas anhelan cosas grandes, pero no están dispuestos a pagar el precio. Amén. Entonces mire lo que dice la palabra. Pero veo, en el versículo 23, pero veo otra ley. Y mire que me llama mucho la atención. Yo no sé si usted está tomando apuntes o si usted está cayendo acá en cuenta en la palabra que la Biblia expresa en estos textos que Esteban vio muchas cosas, y Pablo también dice y veo, porque es que eso no se puede perder, la visión espiritual, y no solamente para ver la gloria del Señor, sino para identificar y ver en nosotros si nosotros estamos decayendo. Yo debo de ver y debo de ser sencillo, ser humilde y decir, realmente veo que en mí hay un descuido, pero lo voy a enmendar con la ayuda de Dios. Yo veo que en mí hay un pecado, pero yo no voy a terminar esclavo del pecado, voy a confesarlo para que Dios me levante. Pero yo veo que si sigo así, mi vida será un fracaso. ¿Sí ve? Hermano, uno tiene que ver, hermano, porque a veces la gente ve que en ellos hay vicios, hay pecados, hay esclavitud. Hermano, hay mañas y resabios, pero dicen, hermano, pero no quieren renunciar a eso. Amén. Hay que identificar también qué cosas hay en nosotros que no son de Dios y poder, hermano, poder rendir eso a los pies de Cristo. Amén. Pero veo, dice, otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Dios tenga misericordia. Y leamos en Romanos también, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Amén. Gloria a Cristo para siempre. ¿Ya lo encontraron? Romanos capítulo 5. Dice la palabra del Señor, del versículo 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. No solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Aquí vamos a hacer una pausita para que no se me vayan a desorientar de la enseñanza. Amados hermanos, escúchenme bien. Dios tiene un plan con nosotros, y Dios sabe que nuestro viejo hombre se opondrá al plan de Dios. Entonces Dios sabiamente, a los que anhelamos que el plan de Dios se cumpla en nosotros, Dios sabiamente nos mete por un proceso. Y por eso usted no puede, hermano, detenerse en el proceso de Dios. Porque a veces comenzamos a cuestionar a Dios y a decirle a Dios: bueno, Señor, yo quiero que mi vida cambie. Y nosotros pensamos que la vida le va a cambiar a uno en un rato. No es así, hermano. No es así. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Aquí hay evangélicos de muchos años, hermano, y la vida no nos ha cambiado en un día. No crea que la vida le va a cambiar en un culto, que las cosas van a cambiar en 8 días. No, Dios, mire, aquí está la palabra. Lea bien la palabra desde el versículo 1 en adelante. El versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Siendo nosotros, ¿qué, hermano? Pecadores. Porque escúcheme bien, el plan de Dios, el programa de Dios se lleva adelante con pecadores redimidos, no con santos. Amén. Por eso todos servimos dentro del programa de Dios. Amén. Todos servimos. Hay pastores, que yo era esto y que yo era aquello y que yo era lo otro. Todos éramos pecadores. Amén. Por eso dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, escuche bien, hermano, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Entonces, escuche bien, amado hermano, le explico para concluir esta enseñanza. Hermano, nuestra naturaleza ya viene, hermano, viciada. Amén. Por cuanto venimos de una, hermano, generación caída, de una raza caída. Amén. Y por eso necesitamos venir a Cristo, hermano. Amén. Porque, hermano, el pecado de Adán y Eva, ese pecado nos condujeron a todos a la muerte. Amén. Y a caer. Por eso el ser humano, la inclinación del ser humano es al pecado. Mire, los niños, ¿a quién le enseñaron a mentir? ¿Cómo aprendieron a mentir? ¿Cómo aprendieron a decir malas palabras? ¿Cómo aprendieron a practicar tanto pecado? Porque eso no se aprende, eso es parte de la naturaleza del ser humano, que venimos caídos. Amén. De una raza caída. Amén. Por eso, mire lo que dice aquí David. Amén. Vamos a leer ahí lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 51:5. Salmo 51:5. Por eso es que batallamos, hermano, contra la inclinación al pecado y hacemos lo que no queremos hacer. Hermano, hay mucha gente allá afuera, esclavos del pecado, que no quieren ser esclavos del pecado, pero ahí están esclavos. Amén. Solo si vienen a Cristo, Él puede hacerlos libres. Pero mire lo que dice la Biblia. Salmo 51:5 en adelante. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces, mis amados hermanos, qué importante uno poder entender que dentro de nosotros hay una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual, hay una guerra espiritual, hay una oposición, porque la carne no se va a rendir fácilmente a los pies de Jesucristo. Amén. Hermano, la carne no se va a rendir fácilmente a los pies de Cristo. No quiere la carne estar en armonía con Dios. La carne no quiere estar en armonía con su palabra. La carne no quiere estar en armonía con la voluntad de Dios. Amén. Por eso, mire hermano, por eso las personas más fácil entran en armonía con el vicio, con el pecado, con lo malo. ¿Cómo pueden armonizar, hermano? ¿Cómo pueden armonizar tan fácilmente, hermano, con las cosas que van a echar a perder su alma? Amén. Mire, por ejemplo, uno sale a las ciudades, aquí en Bogotá, aquí en Tunja, en cualquier ciudad, en Pereira, en Cali. Usted ve, hermano, esa armonía entre grupos de consumidores de droga, hermano. Entre ellos se comunican, y entre ellos, hermanos, se buscan y hacen sus fechorías y se recrean en su pecado. Hermano, póngalos en armonía para que ellos hagan la voluntad de Dios. Reúna usted siquiera unos 10 o 20 y póngalos en armonía para un plan espiritual, para un proyecto espiritual. Qué difícil, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra carne siempre se opondrá a los propósitos y a la voluntad de Dios. Siempre se opondrá. La carne, hermano, por eso somos nosotros mismos, hermanos, los engranajes. Amén. Que si no nos rendimos a Cristo, nosotros mismos detendremos el avance de la obra del Señor. Hay mucho que hacer en esta ciudad de Duitama. Hay mucho que hacer en este departamento de Boyacá. Amén. Hay mucho que hacer en los barrios de esta ciudad, mi hermano. Pero ahí está, mi hermano, para que ese engranaje se ponga en armonía con la palabra, con la obra misionera. Amén. Mire lo difícil para recoger una ofrenda misionera. Así no digan amén. Hermanos, qué difícil cuando nosotros entendemos la necesidad tan grande que hay, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Amén. Ahí nos dieron un informe, hermano, de cómo la obra está avanzando en la India, de cómo la obra está avanzando en el África, y se necesita apoyo, se necesita misioneros, se necesita líderes, hermanos, y una iglesia que esté orando por la obra misionera. Amén. Pero, hermano querido, es la carne, nosotros mismos, nuestro hombre viejo, nuestra naturaleza humana, nosotros mismos, cuando espiritualmente no entendemos, hermano, el plan de Dios, nosotros mismos seremos el impedimento para que la obra de Dios avance. Amén. Por eso mire la reacción de estos hombres cuando Esteban les hablaba la palabra. Ellos, hermano, resistían a Dios. Ellos se tapaban los oídos y endurecían el corazón. ¿Será que la iglesia en este último tiempo va a actuar de la misma manera? ¿O vamos a decirle al Señor: Señor, en este año yo quiero estar en armonía para que tu obra no se detenga, sino que la obra avance?